¿Qué tal? ¿Cómo están? El coronavirus nos sigue dejando titulares en las Cortes. Hasta 5 consejeros han pasado uno por la institución para dar explicaciones sobre su gestión. Una de ellas ha sido la consejera de Educación. Las clases presenciales, como las conocemos, no se retomarán, al menos hasta el próximo curso. La consejera de Educación considera que no se dan las circunstancias para volver a las aulas a este curso. Dada la situación sanitaria actual, la vuelta a las aulas antes final de curso no parece factible. Rocío Lucas ha aceptado que en los primeros días se dieron problemas de acceso a la plataforma digital. Ha recordado también que la EBAU se realizará en condiciones extraordinarias. Requerirá de unas condiciones extraordinarias de seguridad, pues serán necesarios más espacios o más amplios para acoger a todos los estudiantes. Los grupos han mostrado su acuerdo con la consejera en varios puntos. No se puede plantear que los requisitos económicos de las becas del curso 2020-2021 sea la declaración de la renta del año 19. En eso vamos a compartirlo. Y por tanto creemos que debe haber una convocatoria específica, autonómica, que complemente las que haga el Estado. Como usted nos ha trasladado, nos parece un acierto el reparto de las tarjetas SIM, las diferentes actuaciones con el Gobierno de España y las demás autonomías para poder tratar de salvar la brecha salarial digital. Se ha actuado con agilidad, con medidas concretas, poniendo a disposición de los centros educativos herramientas corporativas para ese aprendizaje remoto. De cara al próximo curso, la consejera ha recalcado que se buscará la flexibilidad para la formación virtual. Para el siguiente curso plantearemos, como digo, la conexión de las escuelas conectadas con otro tipo de herramientas informáticas conforme estemos en el mes de septiembre. Al igual que la comunidad educativa y que a las familias, a Vox nos preocupa la desinformación y la falta de planificación en los procesos de admisión de los centros. Lucas ha asegurado que se trabaja en una orden urgente para regular ese proceso de admisión ahora mismo paralizado. Estos son algunos de los aviones que han traído material para Castilla y León. En total, casi 50 millones de unidades de protección, como mascarillas, batas o guantes. La mayoría proceden de China, pero los aviones no han aterrizado directamente en la comunidad al no contar los aeropuertos con los medios necesarios para este tipo de descargas. Así lo explicaba el consejero de Fomento en su comparecencia el miércoles. Las actuaciones de logística se han coordinado desde esta consejería. 48 millones de euros gastados en el material que ya ha llegado y un nuevo anuncio. La próxima semana está prevista la llegada de un nuevo avión con 33 millones de unidades de material de protección. La Junta espera la llegada de nuevos equipos de protección. Suárez Quiñones defendía la anticipación en las compras. Que llegaran vuelos. 24 vuelos más uno que se está gestionando hasta 25 vuelos y por tanto ese éxito en la compra temprana es lo que garantizó el éxito de las operaciones. Por lo tanto, creo que sí lo ha sido. Ha habido comunidades que han empezado mucho más tarde, comunidades que han tenido compras fallidas, etcétera, etcétera, incluso el propio Gobierno de España. Pero la oposición discrepa con que la operación haya sido un éxito. Va a garantizar el suministro de EPIs, de equipos de protección individual, necesario para el uso del transporte, para toda la desescalada y para la vuelta a la normalidad. No se puede usted engañar. Es decir, aquí en España no existe ni una sola administración que pueda decir o pueda esgrimir éxito en la compra del material. El consejero también ha avanzado un plan de choque para el transporte de viajeros por carretera que recoge, entre otras medidas, un fondo de más de 4 millones de euros para mantener las concesiones, aunque reclama al Gobierno más fondos. Hemos solicitado y he pedido al ministro Ábalos fondos específicos y finalistas para hacer frente al impacto económico del COVID-19 en el transporte, en el modelo de movilidad para garantizar este servicio público. Algo que también le exigía la bancada popular. Desde aquí sí que le requerimos para que interpele con el ministro de Transportes para poder traer esos fondos adicionales a Castilla y León. El teletrabajo en los días de confinamiento ha puesto de relieve la brecha digital. El 90% de nuestros municipios cuentan con problemas de conectividad y esta pandemia ha revelado la tremenda importancia de configurar una infraestructura digital de verdadera fortaleza. Una medida que el consejero considera imprescindible para el desarrollo del medio rural. El sector agrícola no ha parado durante el estado de alarma, al contrario, ha trabajado al 100% para garantizar el suministro alimentario de la población. Tampoco se han detenido los ganaderos, algunos duramente afectados por el cierre de la hostelería.
Y de agricultura y ganadería también se hablaba en las Cortes. Jesús Julio Carnero defendía la necesidad de un pacto para reconstruir el sector y por un nuevo modelo de mercado. La oposición le recuerda la necesidad de regular los precios, pero el consejero defiende el libre mercado. La Junta busca el apoyo de los grupos para un doble pacto en agricultura, tanto para salir de la crisis del coronavirus como para lograr un marco estable y equilibrado para la cadena alimentaria. La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia de la cadena alimentaria. Se lo debemos. Necesitamos el pacto de la agricultura para la recuperación. Un pacto que tenga especial incidencia en sectores que dependen de la hostelería, cerrada estos días. La oposición le pide hechos concretos. Tenemos que dejar de decir la palabra que es un sector estratégico y ponernos a trabajar porque realmente creemos en ello. La necesidad de flexibilizar los mercados, toda la administración, la burocracia, para poder exportar. Ahora mismo el problema no es de actividad, está siendo de precios. Es un sector que precisa de la restauración, sus productos no tienen salida en estos momentos. No podemos olvidar algo que para mí es fundamental. Estamos en una economía de libre mercado. Carnero recuerda que ya se han destinado ayudas y se han agilizado trámites. Insiste en la defensa de la PAC y en una salud única. En esta pandemia tanto tienen que decir los veterinarios, precisamente en la resolución de la misma. Aparte de procurador, soy veterinario de profesión. Y no concibo que en el grupo de expertos nacional no haya un solo veterinario. Los que llegarán a la comunidad este fin de semana son los 288 esquiladores profesionales procedentes de Uruguay, que según detalló Carnero, solventarán el problema existente de mano de obra especializada. Son más de 33.400 los ERTEs tramitados en Castilla y León durante este estado de alarma, 4 veces más que en los 11 años anteriores. La mayoría de ellos proceden del sector servicios, bares y restaurantes, hoteles o el comercio. Precisamente, los ERTEs aglutinaron un tenso debate en la Comisión de Empleo. El consejero defiende que se han tramitado casi el 100% de los expedientes y que la demora en el cobro es cosa del Estado. El PSOE discrepa y anuncia que pedirá la cronología de estos expedientes. La crisis sanitaria y económica afecta directamente al empleo. El consejero cree que la pérdida de empleos en Castilla y León será menor que en el resto del país, pero mientras muchos trabajadores siguen en ERTE. Hemos tramitado 4 veces más ERTEs que desde 2008 a 2019. En ese periodo habíamos tramitado 9.782 ERTEs. Hoy llevamos más de 33.000. Los partidos apoyan esta medida, pero critican retrasos en los cobros. Y lo comunica al Servicio Público de Empleo 33 días después. 33. El consejero asegura que se han tramitado casi el 100% de los expedientes y que el pago depende del Estado. Consideramos que es más importante invertir por mantener los empleos que destinar esos recursos al pago de prestaciones por desempleo. El PSOE no está de acuerdo y critica demoras en la Junta. Y usted tiene la cara tan dura, yo creo que el hormigón armado, comparado con su faz, es un material bastante blando, de exigir al Gobierno que el día 10 cobren. Jamás he criticado al Gobierno hasta que usted ha roto la baraja. No tienen el uso de la palabra. Perdone, no señoría, tienen el uso de la palabra. Los socialistas anuncian que pedirán la relación de expedientes y Barrios responde. Le voy a restar a usted a que haga pública la misma cronología, pero relativa al pago de las prestaciones. Y además se la habrá pedido a su compañero y amigo, el delegado de Gobierno de Castilla y León. Porque Javier Izquierdo es quien tiene que tener los datos. ¿Por qué no han cobrado? Y si tenemos los datos, que sirvan para que cobren, no para pegarnos y tirarnos los papeles entre nosotros. También polémica por cómo solicitar la ayuda de 210 euros anunciada por la Junta como complemento a los ERTEs. Porque yo no demonizo a los empresarios, pero si hay algún empresario que no quiere meter mi DNI bien o mi cuenta bancaria bien a la hora del trámite de esos complementos de los ERTEs, ¿en qué situación me quedo yo? ¿De indefensión absoluta? El PSOE pide que sean los propios trabajadores y que cobren. Porque no todo el mundo tiene un escáner para teletramitar una solicitud. No pueden percibir a día de hoy, 5 de mayo, ninguna ayuda los ciudadanos de Castilla y León. Pero lo que no puedo hacer es una ayuda que es complemento de otra, otorgarla cuando no tengo la ayuda principal. Es que no lo quiere entender. Hasta el momento el desempleo se ha notado más en la construcción y en la restauración. Va a ser muy complicado, pero necesitamos recuperar el turismo en Ávila y en Castilla y León. Es junto con el pequeño comercio nuestro motor económico. Por eso necesitamos medidas que faciliten la vuelta a la normalidad de ese sector. Mientras el sector primario se ha mantenido estable.
La situación económica actual y la que se espera como consecuencia del coronavirus se ha analizado en las Cortes. Choque entre el Gobierno y la oposición por las medidas adoptadas, como el aplazamiento de los impuestos. El consejero de Economía realizaba un análisis de la situación actual de la comunidad y detallaba el objetivo de la Junta. Se encuentra actualmente en una razonable buena situación financiera, tal y como han señalado los principales analistas internacionales. El primer objetivo, antes que recuperarse, es caer lo menos posible, para levantarse desde menos abajo. Carriedo recordaba que las competencias sanitarias son de las comunidades autónomas y, por lo tanto, estas sustentan el mayor gasto. Por ello, reclama al Gobierno un reparto justo de fondos. Solicitamos que los 16.000 millones de euros anunciados para el conjunto de las comunidades autónomas, además de ser adicionales a los que ya nos corresponden, se repartan en función del impacto acumulado de la enfermedad en cada comunidad. Estamos en la cabeza con los datos, digamos, peores de España. Bueno, pues usted ya reconoce con esa petición que no lo hemos hecho muy bien. Y recuerde usted lo que ha pasado en Soria y en Segovia estas últimas semanas, por afección y no por población. Nosotros no estamos diciendo que se nos dé todo, estamos diciendo que se nos dé un reparto justo. Entre las medidas adoptadas en Castilla y León, el aplazamiento de impuestos para aumentar liquidez, un aspecto que también pide al Gobierno central. A que aplace también los tributos que son competencia estatal, fundamentalmente IVA, sociedades e IRPF, en línea con lo que estamos haciendo en Castilla y León, tal y como vienen reclamando y han reclamado los colectivos más afectados. De ahorro no, ahorro para nadie, porque los contribuyentes lo van a pagar más tarde, pero lo van a pagar. Esta ha sido su única medida fiscal. Ni una sola propuesta más, ni una sola medida más. Cuando lo hace la Junta de Castilla y León es pírrico e insuficiente. Si lo hace el Gobierno de España es la panacea. Esto no es un momento de realizar una carrera de quién va a dar más o quién va a ser el primero. Tenemos que optimizar las fuentes y maximizar los resultados. La Junta, además, solicita que el Gobierno rebaje el objetivo de déficit en la misma medida que lo hará la Unión Europea con el Gobierno. La Mesa y la Junta de Portavoces se han reunido de forma telemática para decidir los asuntos que irán al Pleno de la próxima semana. Será más corto de lo habitual, tan solo con preguntas de control al Gobierno. Además, la Junta también ha pedido aplazar la entrega de documentación en las comisiones de investigación abiertas. La oposición ha criticado duramente esta solicitud. La documentación que se solicita a la Junta de Castilla y León es la misma que han aportado al juzgado, con lo cual es una documentación que ya tienen preparada desde hace muchísimo tiempo. Nosotros entendemos que no ha lugar a esa prórroga y que la documentación requerida debe enviarse a la mayor brevedad posible. Los técnicos que tenían que presentar esa documentación no han podido presentarla toda, muchos están teletrabajando también y hay que buscar documentación en las consejerías y nos ha parecido razonable. En el pleno de la semana que viene, el Partido Socialista podrá formular las preguntas que desee al Gobierno de la Junta de Castilla y León. Veremos con qué Partido Socialista nos encontramos, con el que los días pares ofrece lealtad y compromiso, o el que en los días impares se dedica a insultar. Estará toda la actividad parlamentaria de esta semana, pero además de las Cortes, también siguen activas sustituciones propias. Hoy entrevistamos al procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana. Gracias por atendernos. ¿Qué tal está? Pues bien, permítame que lo primero que haga sea transmitir mis condolencias, y no solamente las mías, sino las de todo el personal de la institución, a todas las personas fallecidas en estos meses tan duros que estamos viviendo en Castilla y León y en toda España, y en general en muchos otros países. De forma habitual reciben denuncias de los ciudadanos de Castilla y León sobre muchos aspectos. Ahora lo hacen en concreto de manera telemática. Imagino que la gran mayoría de ellas en los últimos días han sido referidas al coronavirus. Es cierto, la actividad del procurador no se ha paralizado en absoluto en estas semanas de confinamiento, pero es cierto que la mayor parte de las quejas que recibimos o de las actuaciones que nosotros realizamos de oficio están relacionadas con la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, la situación de alarma, del estado de alarma, y por tanto todo relacionado con la pandemia. Pero eso no quita que sigamos recibiendo otro tipo de quejas y sigamos realizando, lógicamente, la tramitación y la resolución de otros asuntos que hubieran entrado en la institución con carácter previo a la declaración de estado de alarma.
En concreto, estas quejas por el coronavirus, no sé si se han referido, por ejemplo, a falta de material en residencias de personas mayores o algún otro aspecto de este tipo. Pues desde los primeros días recibimos quejas en ese sentido. Quejas no tanto que afectaban a personas concretas, sino quejas que afectaban a colectivos, lógicamente presentadas por personas físicas, que ponían de manifiesto la falta de medios para prevenir los contagios en distintos ámbitos, tanto como usted acaba de decir, en residencias de mayores, en residencias de discapacitados, pero también en otro tipo de actividades que se desarrollan habitualmente en nuestra comunidad y que afectaban a colectivos amplios de trabajadores. Este tipo de quejas, como estaban relacionadas con la prevención de riesgos laborales y estaban relacionadas con el control que sobre ello ejerce la Inspección de Trabajo, y la Inspección de Trabajo depende de la Administración del Estado, en la mayor parte de los casos, salvo algunos aspectos concretos, la mayor parte de los casos los hemos trasladado al Defensor del Pueblo para que sea él quien investigue y resuelva el asunto. Estamos, como dicen, en una situación excepcional que nos ha traído el coronavirus, con algunas situaciones especiales como el confinamiento. ¿No sé si han detectado algunas carencias, por ejemplo, en ciudades o en el medio rural? Bueno, las carencias evidentemente se han manifestado en muchos aspectos. Fundamentalmente, tanto las quejas como lo que es la actividad desarrollada a partir de las actuaciones de oficio que hemos promovido, afectan fundamentalmente o han afectado fundamentalmente a tres ámbitos de la actuación administrativa: el sanitario, como es evidente, los servicios sociales, la prestación de servicios sociales y la prestación del servicio de educación, la educación. Esos son los tres ámbitos de la actuación de la administración en los que hemos recibido quejas y sobre todo hemos actuado nosotros de oficio. En algunos otros también, pero sobre todo en estos tres. La conexión a Internet, sobre todo en el medio rural, parece ahora más necesaria que nunca, cuando no podemos salir o no podemos hacer ventas, los establecimientos no pueden hacer ventas por otro medio. Bueno, la conexión a Internet en el medio rural es algo que preocupaba a la institución incluso con anterioridad a la situación del estado de alerta que vivimos. Con carácter previo ya habíamos iniciado y promovido y resuelto una actuación de oficio para incentivar de alguna forma a las administraciones públicas con objeto de que, digamos, limitaran lo que se conoce como la brecha digital entre el medio urbano y el medio rural. Esto se ha puesto de manifiesto ahora en esta situación de emergencia sanitaria y las consecuencias que ha traído, sobre todo para la prestación que se siga prestando, digamos, el servicio público de educación online, tanto en los estadios inferiores de la educación, enseñanza primaria, secundaria, etcétera, como también en el ámbito universitario, porque claro, el cerrar las aulas en todos los estadios y ámbitos de la educación ha supuesto que ésta continúe por medios telemáticos, y en esa situación pues ha habido muchas personas, entendemos que hay muchas personas que tienen dificultades para seguir las enseñanzas en los distintos estadios de la educación en el medio rural, y esto también ha supuesto pues la realización de una actuación de oficio, y hemos podido comprobar que en efecto, en paralelo a nuestra actuación de oficio, la administración ya ha tomado en cuenta esta situación para darle algún tipo de solución. También habéis reclamado a la institución que fomente el tejido industrial de cara a la fabricación de ese material de protección. ¿En qué consiste esa propuesta? Bueno, inmediatamente, precisamente a partir de las quejas que inicialmente recibimos, que fueron inmediatas, digamos, una vez que se puso de manifiesto la situación de emergencia sanitaria en el país, y particularmente en Castilla y León, una vez que recibimos quejas, que fue de forma inmediata, como digo, por la carencia de medios de protección, de prevención de riesgos ante los posibles contagios de trabajadores de los distintos ámbitos de los servicios sociales o de la sanidad o de otros distintos, pues evidentemente se puso también de relieve la carencia de medios para evitar esos contagios. Y entonces consideramos que podíamos nosotros trabajar mediante una actuación de oficio informándonos y también incentivando a la propia Administración de Castilla y León para que coordinara la producción de materias primas y también la producción de medios de prevención de riesgos en relación con el COVID-19, de manera que pues,
se produjera, digamos, con mayor, las líneas de producción del tejido empresarial de Castilla y León también se pusiera a disposición de las necesidades tan apremiantes que teníamos en este sentido. Y también pudimos comprobar que, en paralelo a nuestra actuación de oficio, la Administración ya estaba actuando en esta dirección, lo cual, pues, de alguna forma nos satisfizo, pero también manifestamos algunos aspectos en los que, a través de nuestra resolución, algunos aspectos en los que se podían, digamos, incidir aún más para generar esa producción de bienes necesarios para prevenir el contagio, que todavía, por otra parte, son necesarios, toda vez que estamos viendo las necesidades que todavía existen en este sentido. Sí, también le quería preguntar por las listas de espera. Siempre ha sido una de las demandas de los ciudadanos que se agilicen. Ahora, con la sanidad parada en algunos aspectos, como las operaciones quirúrgicas, no sé si espera que esto sea una demanda en auge. Bueno, las listas de espera ha sido un problema, digamos, que se ha manifestado continuamente ante el Procurador del Común. No tanto listas de espera en lo que se refiere a operaciones quirúrgicas, sino en lo que es el diagnóstico o la visita o consulta en determinadas especialidades. Pero ciertamente, a partir del momento en que se produce la situación de emergencia sanitaria y el estado de alarma, pues quizás pues se han producido una paralización de la actividad sanitaria de carácter asistencial para trabajar en lo que se refiere a la protección de la población, y sobre todo de los contagios y la curación de las personas que están afectadas por el coronavirus. De manera que entiendo que se ha producido una paralización de lo que es la actividad asistencial sanitaria normal, pero ciertamente hasta este momento no hemos recibido quejas como consecuencia de esa paralización. Es de suponer que las personas afectadas por esa paralización, más directamente afectadas, pues han entendido la situación y no han planteado quejas hasta el momento. Quizás cuando superemos esta situación de crisis sanitaria, pues esas quejas se reproduzcan, en cuyo caso, pues lógicamente nosotros las atenderemos como venimos haciéndolo desde hace mucho tiempo, claro. Sí, ya simplemente le quería hacer una última pregunta relativa a la protección del medio ambiente. En esta fase de desescalada en la que nos encontramos, siempre desde la institución han defendido que se fomenten conductas como, por ejemplo, el coche eléctrico. No sé si ahora, en esta fase de desescalada, es más necesario que nunca. Bueno, vamos a ver, yo creo que en esta situación que estamos viviendo hay una prioridad, que es atajar absolutamente la pandemia y las consecuencias. Después habrá de venir otra situación que también traerá muchas consecuencias y, por supuesto, y lamentablemente muchas de ellas negativas, derivadas de la situación económica que se va a producir. Llevamos 2 meses de momento parado la actividad productiva en gran medida y eso pues va a generar muchas dificultades económicas y sobre todo en algunos sectores. Eso va a ser, yo creo, que lo prioritario. Eso no quita que haya otros aspectos de la vida ordinaria que haya que atender. Durante tiempo venimos tratando, hablando y se está actuando desde los poderes públicos en lo que se denomina la transición, digamos, energética. Bueno, pues todo eso tiene sus consecuencias y eso pues va a haber que seguirlo abordando de una forma paralela a la superación de la situación de crisis no sanitaria que esperemos que se produzca de alguna forma pronto, sino a la situación de crisis económica que sin duda se va a producir. Pero todo eso hay que abordarlo de forma conjunta, de manera que seguiremos trabajando lógicamente en todos los problemas que se nos va a plantear, unos más derivados o más directamente derivados de la situación sufrida de forma inmediata en estos últimos meses y otros que son consustanciales a la propia sociedad, que también pues, no por esa situación de crisis esos problemas se van a solucionar por sí solos, sino que también habrá que abordarlos. Y en este sentido el tema ambiental lógicamente es algo que preocupa a la sociedad y nos preocupa a nosotros como institución, como es evidente también. Tomás Quintana, procurador del Común, muchas gracias por atendernos desde León. Muchas gracias a ustedes y que sigan bien, cuídense. Nosotros nos despedimos por hoy. Les recordamos que aún falta la comparecencia de Cultura en las Cortes de Castilla y León y además la próxima semana tendremos pleno con sesión de control al Gobierno. Se lo contaremos como siempre el viernes en nuestras Cortes. Cuídense.